Muy buenos días, tardes, tengan todos ustedes. Primeramente quiero agradecer a las instituciones y autoridades organizadoras de este evento, en especial a Jean-François Leclerc del Centro de Historia de Montreal. Merci beaucoup, les amis du Québec, pour sa visite et pour l'invitation. Vous êtes les bienvenidos a México. Compañeros de esta mesa de reflexión, especialmente a Gabriela Sánchez Villegas, directora del Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, gracias, y al compañero de Lina también, director del Museo Regional de Querétaro, Bernardo Sarvide Primo, y a todos ustedes profesionales, estudiosos y amigos de los museos, compañeros de Lina, estudiantes y público en general. Como preámbulo, el día de ayer que tuve la oportunidad de escuchar a los participantes de la jornada, esto me permitió replantear y reafirmar, así como hilar algunas ideas y conceptos que deseo expresar el día de hoy y que me servirán como ejes de esta charla. Cuando se me invitó a participar en este evento, el primer asunto que pensé para que tratara de ser lo más adecuado a lo que el día de hoy quiero compartir con ustedes fue titular el Museo Michoacano como un referente de la tradición museística en el México del siglo XIX. ¿Y por qué razón? Hace un momento Antonio Saborit hablaba de la historia del Museo Nacional de Antropología y hablaba de que nosotros somos custodios del patrimonio pues de unos hijos llamados museos que pues yo pienso que como él nunca dejan de crecer y que son muy exigentes, son muy pediches y a veces muy aventureros, ¿verdad? Bueno, entonces ayer también hablaba el arquitecto José Enrique Ortiz Lanz cuando se refería a las raíces de los museos de Lina y hablaba de los antecedentes de esto, sobre todo en el Museo Nacional Mexicano de 1825 o el Museo del Curato de Dolores de 1863, del Museo Yucateco del 71, y nosotros nos insertamos en esa lista privilegiada de los primeros museos porque nuestra fundación fue el 30 de enero de 1886, acabamos de cumplir 132 años. Entonces estoy hablando de que el Museo Michoacano es el más antiguo de la red de museos de Lina. En este sentido nosotros, nuestra fortaleza es el origen histórico y el contexto en el cual se funda nuestro museo. Nuestros antecedentes históricos tienen un pasado universitario. Entre 1880 y 1884 tuvimos nuestro origen en el Gabinete de Zoología que fue reunido por profesores y alumnos. Ayer hablaba Luisa Fernanda Rico de la UNAM de ese asunto que muchos museos tenemos como origen, es decir, museos universitarios. Nuestra primer sede como Gabinete de Zoología fue en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás, que históricamente fue fundado desde 1540 por Vasco de Quiroga en la ciudad de Pátzcuaro, pero que ya la historia lo llevó a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Entonces la vocación de nuestro museo, a partir de su origen y tipo de colecciones, nosotros también nacimos de ese esfuerzo coleccionista, fue en el Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás, fundado en 1540 por Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, hasta acá llegaba el obispado de Michoacán, y cuya reapertura después de la Guerra de Independencia se debió a un personaje como Melchor Ocampo, quien en ese tiempo como gobernador del estado de Michoacán tenía la idea de formar un museo, cosa que no se logró más que establecer ese gabinete de zoología. Una segunda sede que tuvo este Museo Michoacano fue el Palacio de Gobierno, que también es importante mencionarlo porque ese edificio fue donde estuvo el antiguo Seminario Tridentino. Entonces, el Museo Michoacano en sus orígenes, su colección se fue enriqueciendo con colección universitaria formada por profesores, con colección del gobierno del estado y con colección proveniente de una institución eclesiástica. Bien, ¿cuál era el objetivo entonces de ese primer gabinete de zoología? Era apoyar a través de las colecciones las cátedras de química, de zoología y de dar a conocer las producciones del estado y sus antecedentes históricos. En 1886 entonces se da la fundación oficial del Museo Michoacano por parte del gobierno del estado, la cual le dota de estatutos, cosa muy importante para su funcionamiento y operación.
El primer director de nuestro museo fue un personaje muy poco conocido, pero muy importante en la historia de la ciencia universal, el doctor Nicolás León Calderón, originario de lo que aquel entonces era la villa de Cocupao, hoy municipio de Quiroga, en Michoacán, un gran polígrafo, considerado el padre de la antropología mexicana. Y su estrategia para integrar las colecciones del Museo Michoacano fue a través justamente de ir coleccionando diversos tipos de piezas arqueológicas de historia natural, para lo cual estableció lo que se llamó las corresponsalías, y en todo el estado, en México, en Estados Unidos, en Europa, hubo corresponsales quienes fundamentalmente aportaron piezas arqueológicas y de historia natural. El doctor León, en ese afán coleccionista, se dice que él cubría los gastos de envío de todo lo que pudiera llegar de los diferentes lugares. Ya para noviembre de 1889 el museo contaba con 824 objetos arqueológicos y 2.240 piezas de historia natural, y las temáticas del museo eran de historia, arqueología, historia natural, etcétera. ¿Cuál era el propósito con el cual se fundó originalmente este museo? Lo dicen sus fundadores, era exhibir y estudiar las reliquias del pueblo tarasco y las producciones del estado natural. En 1888, es decir, 2 años después de la fundación del museo, se crea un órgano que hasta nuestros días ha sido emblemático en la tradición literaria de México y de la región, los Anales del Museo Michoacano, que, como han dicho algunos, han merecido el reconocimiento nacional e internacional por los temas que ahí se tratan. Miguel Fernández, un estudioso de la museística, menciona que el Museo Michoacano fue una institución que en sus primeras épocas fue un reflejo de los anhelos y esfuerzos del liberalismo mexicano en materia de educación, investigación y difusión de la cultura. Habrá que recordar que el Museo Michoacano se funda justamente bajo el ideario del liberal michoacano don Melchor Ocampo, y bueno, otras etapas ya en el primer cuarto del siglo XIX fueron dando forma a este museo hasta crear departamentos y secciones que fundamentalmente pues mostraban la riqueza en materia geológica, mineralógica, en botánica, zoología, paleontología, etnohistoria, historia, tecnología, industrias y artes gráficas. En 1824, bueno, el museo vino un poco a la baja, y por ahí en un literato originario de Valladolid menciona que el Museo Michoacano, dice, peor aún, tuvo que lamentarse no pocas veces por la pérdida de valiosos objetos, casi siempre por la falta de cuidados y atención elementales. Y aquí, pues bueno, cualquier parecido con nuestra realidad, pues es mera coincidencia, ¿verdad? Bueno, la dimensión hacia el exterior del Museo Michoacano, ¿cuál es? En uno de los números de los Anales del Museo Michoacano se destaca la presencia del Museo Michoacano en el 4º centenario del descubrimiento de América en Madrid, España, a donde fueron más de 800 piezas, en su mayoría arqueológicas, que se prestaron para la exposición colombina que se efectuó en octubre de 1892 en Madrid. Es decir, las fronteras de nuestro museo traspasaron pues el nivel local. Otra cuestión importante que tiene nuestro museo, otro valor, es su edificio. El edificio de principios del siglo XVIII fue casa de un rico vallisoletano llamado Isidro Huarte, suegro de Agustín de Iturbide, y bueno, es tan majestuoso el edificio que tenemos actualmente que en 1864, cuando visitó Maximiliano de Habsburgo la ciudad de Morelia, allí fue hospedado, así como también cuando estuvo allá don Porfirio Díaz, pues ahí también se hospedó. Ayer, por ejemplo, el arquitecto Ortiz Lanz hablaba de la importancia de los museos de Lina como a partir de sus espacios. Pues hay que mencionar un asunto muy interesante. En 1864, cuando se hospedó Maximiliano de Habsburgo allí en el edificio que actualmente ocupamos, entre algunas de las acciones de esa gira que tuvo Maximiliano fue el dar la instrucción de que se hiciera el primer monumento a Morelos en Morelia. No había ningún monumento para el hijo pródigo de Valladolid, y resulta que tuvo que venir Maximiliano y decir hágase un monumento a Morelos, y se puso en la Plaza de los Mártires, hoy Plaza de Armas, y bueno, ese monumento actualmente está en la ciudad de Apatzingán, pero nada más para que vean las cosas
que tiene la historia. Porfirio Díaz, cuando visitó el museo, el edificio, pues dejó plasmada su idea de la importancia de este museo. Yo considero que Porfirio Díaz es un arquitecto de la identidad nacional porque pues yo creo que como muy pocos políticos de aquel tiempo, a él le tocó la conmemoración del centenario de la independencia, pero sus monumentos ahí están y siguen siendo emblemas, no como los que pues se crearon ahora para el 2010, que son algunos emblemas no precisamente de orgullo, sino de a veces hasta de vergüenza, ¿no? Bueno, nuestro edificio entonces es un patrimonio muy importante. Entre 1933 y 1939 nosotros tuvimos un regreso a la vida universitaria porque el edificio que actualmente ocupamos fue nuevamente reocupado por la Universidad Michoacana y a partir de ahí, ¿por qué razón menciono este dato? Porque en el edificio que ocupa el Museo Regional estaba resguardado el archivo del antiguo Obispado de Michoacán. Y entonces, bueno, como en la Casa de Morelos no se había llevado a cabo el proyecto que había mencionado Porfirio Díaz, que quería crear ahí el Museo de la Independencia, pues ya las carreras no permitieron, dispuso que se mandara para allá el archivo del antiguo obispado que había sido confiscado y hoy en día es el Archivo Histórico Casa de Morelos, a donde acuden investigadores que tienen que hacer historia colonial, porque ahí ni más ni menos se encuentra toda la documentación de la administración eclesiástica del Gran Obispado de Michoacán. Entre las riquezas que también resguardamos están nuestros murales, baste con mencionar algunos de ellos que son hoy objeto de gran estudio, entonces nuestras paredes también resguardan una gran riqueza muralística. Bueno, en 1939 también un gran impulso que se dio al museo fue bajo la batuta de un personaje, el licenciado Antonio Arriaga Ochoa. Este personaje trató de dotar de modernidad a nuestro museo, estamos hablando del siglo XX, y su filosofía y su visión era la siguiente. Él quería organizar un museo que representara a una altura nacional y principalmente del Estado, una institución viva, visitada por el pueblo constantemente, que sirviera de guía en la arqueología tarasca, de la historia de Michoacán, el arte de México, una institución que enseñara la cultura del pueblo en forma gráfica. El ideal de la dirección es el lograr que por las sucesivas exposiciones el hombre del pueblo, de empresa, el maestro y el estudiante vayan teniendo un panorama de la cultura nacional e iniciarlo además en el conocimiento de otros países. Yo creo que hace unos momentos y ayer se hablaba de la importancia que tienen los museos en la formación, en la educación, y yo creo que la filosofía con la cual fue impulsado a principios del siglo XX este museo recupera esa parte. Bueno, como todo esfuerzo, aquí entra el INA en 1939, después de crearse el Instituto Nacional de Antropología, el licenciado Antonio Arriaga, en esa visión modernista de nuestro museo, buscó darle mayor soporte institucional y entonces buscó que nuestro museo pasara a ser parte de la red de museos del INA, y el director de aquel entonces, Alfonso Caso, accedió a ello y se firmó un convenio tripartita de administración del Museo Regional en 1943, en donde la participación del gobierno del Estado, la Universidad de Michoacán y el propio INA asumieron la responsabilidad de llevar a mejores términos este museo. Bueno, de tal manera que a partir de allí nosotros encontramos cómo se va consolidando el museo en términos ya de la época contemporánea. Y en 1959 viene otro momento importante. Aquí se ha hablado de que las instituciones hay que darles identidad de muy diversas maneras. Y en 1959, al cumplirse el centenario del natalicio del primer director, el doctor Nicolás León, se le denomina Museo Regional Michoacano Doctor Nicolás León Calderón. Hoy en día me parece que una de las deudas que nosotros tenemos, quienes estamos al frente de este museo, es hacerle más homenaje a este personaje, que se conozca, porque realmente yo creo que es un personaje que merece más que se le difunda. De tal manera que en la década de los 60 y los 70 pues se fue teniendo una visión más moderna del museo, de tal manera que se le buscó dar a través de sus contenidos un enfoque interdisciplinario. Bien, en la actualidad, ¿qué somos? En la actualidad, nuestro museo en el año 2010, con motivo de la
del proyecto de reestructuración de los museos de Lina. El museo fue restaurado integralmente y se renovó su museografía, de tal manera que pues tuvimos la oportunidad de que se renovara esa parte del discurso. Hace unos momentos se hablaba de la renovación de los discursos. ¿Qué hacer para que nuestros museos pues estén actualizados? Hace también unos meses me decían, bueno, ¿y cuándo llegarán las nuevas tecnologías al museo? Bueno, yo decía, llegarán cuando tengan que llegar y cuando sean necesarias y cuando el patrimonio centenario que ahí tengamos desaparezca, porque yo les mencionaba que no estamos peleados con la tecnología, pero respetamos demasiado el patrimonio tangible, el patrimonio centenario que ahí hay, y no necesitamos, aunque puede que nos ayuden, las nuevas tecnologías, porque finalmente pues sabemos que las nuevas tecnologías son herramientas de momento. Bien, hace unos días, con motivo de nuestro 132 aniversario, reabrimos la biblioteca Licenciado Antonio Arriaga Ochoa. Es una biblioteca que tiene 3 fondos muy importantes. El primero de ellos yo diría que fundamental, porque es un fondo antiguo constituido por los primeros libros que llegaron al museo mediante esa corresponsalía que estableció Nicolás León con universidades de los Estados Unidos y de Europa, y que son libros únicos por su temática y por su antigüedad. Y también abrimos el archivo histórico. 132 años, pues obviamente dan para un archivo histórico. Entonces el Archivo General de la Nación nos acaba de entregar la cédula de identificación de archivos. Entonces quienes deseen hacer un análisis de lo que es el origen de un museo tan antiguo como el nuestro, ahí van a encontrar valiosa información que nos pueda dar luces sobre cómo se inició. Bien, ¿qué somos ahora? A lo largo de nuestra historia, el antiguo Museo Michoacano se ha dado la tarea de valorar, seleccionar, conservar, investigar, exhibir y transmitir a las futuras generaciones aquellos vestigios materiales de cultura que son testimonio de las formas de vida y de los conceptos del mundo que a lo largo de los siglos han modelado los habitantes del estado de Michoacán. Y esperamos que no solo de Michoacán, de México y de otros lugares. Hoy en día somos un museo donde trabajamos más de una veintena de personas. Aquí están algunos, no vinieron todos, pero aquí están varios de ellos que me acompañaron, y eso pues para mí es muy valioso, porque eso habla de un trabajo que es fundamental, el trabajo en equipo, y que una persona no puede hacer todo, y que hay gente que tiene que participar, no solo poniendo una silla y limpiando y cuidando, sino tiene que integrarse del todo. Entonces, si se va a hablar del museo, pues tienen que estar quienes trabajan y quienes viven en el museo. Entonces, por eso me siento muy complacido de que hayan venido mis compañeros hoy en día. Bueno, entonces somos un grupo de personas que asumimos el compromiso con la sociedad para consolidar al Museo Regional Michoacano Dr. Nicolás León Calderón como un baluarte de la cultura en Michoacán, con una oferta cultural rica y diversa que permita crear nuevos públicos en beneficio de la vida cultural de la ciudad de Morelia, del estado de Michoacán y de nuestro país. Y hoy venimos aquí a Guanajuato con mucho orgullo, y sobre todo una cosa muy importante: somos un museo que sabemos que tiene que insertarse en una realidad donde hay cambios, hay transformaciones, donde la gente piensa y sentimos cosas diferentes, pero no debemos de perder nunca de vista que tenemos una vocación, la cual nos ha dado identidad desde hace muchos años, de hace más de un siglo, y tenemos que irnos por ahí, sin perder la vocación, ser actuales. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, merci.